Un gran saludo a todos los que asisten a mis exposiciones sobre el tema de la creatividad. En este caso vamos a trabajar el módulo 16, son 17 módulos en total. O sea que ya estamos muy avanzados en este curso, que espero que ustedes lo hayan tomado, pero también es posible que esta sea la primera vez que entran. Tal caso, los invito a que tomen los otros módulos y a que inviten a sus amigos. Creemos que estos temas son muy interesantes para la sociedad, para nuestro propio desarrollo personal. Aquí vamos a estudiar el funcionamiento del sistema nervioso, llevando la acción, la forma de operar a los modos creativos que se llaman creación y observación. Son dos modos de funcionamiento muy reales, como todas las formas de trabajo que hemos visto en este curso. Creatividad para la práctica es el nombre que yo le doy a este curso. Es un curso concebido para todo tipo de profesiones, además de la ingeniería, que es la profesión que yo trabajo. Hay un libro que se llama La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad. En este libro están reflejados buena parte de los temas que estamos tratando en nuestros módulos de creatividad y en este módulo particularmente. Así que les invito a adquirirlo. Se consigue en Amazon o yo también tengo algunos ejemplares. El módulo 16 es el que vamos a ver. Se trata el tema del funcionamiento del sistema nervioso en sus modos creativos de la creación y de la observación. A ver, el tercer estado creativo. El tercer estado creativo tiene la misma palabra de creativo, se llama la creación. La creación, pero si notan ustedes la palabra creación tiene una mezcla de un sustantivo que es el sustantivo, digamos, de lo que es creado, con el verbo que se manifiesta en la terminación ción, que siempre es una terminación que tiene que ver con acción. Entonces creación es la acción de crear. O sea, crear es una acción, pero la creación es la acción para la acción de crear. Entonces, la creación como estado creativo es la actividad de crear, no la idea de crear, sino la actividad de crear, que son distintas. Una cosa es la idea y otra cosa es la acción de crear, que se llama creación. La creatividad es el potencial, la potencia que yo tengo. La creación es la acción que hago yo para convertir el potencial creativo en una realidad creativa. Eso es la creación. Entonces, como ustedes pienso que ya dieron cuenta ahí, hay una interrelación entre sujeto, que es el creador, verbo, que es una acción creativa, una acción práctica, y un resultado que es la creación. Entonces son los tres elementos, o sea, el creador, los verbos que le permiten crear y los resultados que son las creaciones. Entonces, ¿qué será el estado creativo de la creación? Es un estado en el cual yo soy un creador y el origen de ese estado es la palabra, la palabra. Hay una intención, y luego esa intención se manifiesta en una palabra, y la palabra es la frase que tiene los tres elementos: sujeto, verbo y complemento. En todo el sistema educativo, la primaria, buena parte de la secundaria, año tras año volvían a repetir la gramática: sujeto, verbo y complemento. ¿Eso para qué es? Yo cuando era estudiante decía, ¿para qué me repiten tanto eso? Bueno, me repiten tanto eso para que yo me llene de esa visión práctica donde yo soy el creador, soy el sujeto que mediante verbos reales
crea acciones válidas, acciones que son buenas para la humanidad, para el universo, para mi propia vida, para la vida de mis empresas, de mis hijos, de la sociedad. Entonces, el estado creativo de la creación se practica mediante declaraciones. Declaraciones, que son frases bien organizaditas donde yo explico mi proyecto mediante una frase. Entonces yo digo, Enrique Posada, o sea, Enrique Posada, que le está hablando, contribuye a resolver el problema del calentamiento global. Es una creación que acabé de hacer. O sea, me acabé de bautizar, le di el bautismo a una idea creativa mía. Y es que yo puedo contribuir, y lo voy a hacer, a resolver los problemas del calentamiento global. Con la inteligencia que tengo, con la capacidad que tengo para trabajar, con los contactos que tengo, con las relaciones que tengo, con la energía interna, con la sabiduría que me ha dado la vida, con la potencia de ser un ser humano completo, yo puedo contribuir a resolver los problemas del calentamiento global. Yo soy un sujeto creador que tiene capacidad de cambiar el mundo favorablemente. Entonces lo digo, con una frase potente, una frase donde hay un sujeto, donde hay un verbo activo y donde hay unos complementos que apoyen la acción. Y ese verbo lo conjugo como si fuera verdad, lo pongo en tiempo presente. Y ese sujeto soy yo, o si es un grupo, es el grupo. Pero la creación no la hago a nombre de terceros. Lo puedo hacer, pero no es tan efectivo. Lo hago a nombre mío, o a nombre del grupo donde yo estoy. Declaraciones. Así se crean los países. ¿Cómo se creó Colombia? Declaración de independencia. Unos señores se reunieron y declararon que existe un país. Y entonces ahí ya vino el país. Y así. ¿Cómo se creó la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos? Hace 107 años, unos señores se reunieron y dijeron una declaración: nosotros los reunimos acá para crear la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. En esa época de ingenieros, después de arquitectos. Y entonces ya un señor que tiene el mismo apellido mío, Juan de la Cruz Posada, le echó las redes a ese mar a sacar pescados. Creamos la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Y este curso yo también lo creé en la misma forma. Yo le dije a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, vamos a hacer un curso de creatividad. Entonces dije yo, Enrique Posada diseña, elabora, pone en funcionamiento un curso de creatividad para ingenieros y para todo tipo de personas. Esas son las declaraciones. Entonces, cuando yo me meto en el mundo de las declaraciones, estoy en el mundo de la creación. Y lo que hago es conectar la realidad presente con otras realidades y hago un proyecto, una proyección, lanzo una flecha desde donde estoy hacia el final. Esa flecha se llama una primaria, una fuerza original que tiene mucha potencia. Las declaraciones que tienen potencia son las declaraciones que hago en tiempo presente, en primera persona, con un verbo activo y con un objetivo noble. Esas son las declaraciones creativas. Cuando yo hago la práctica de la contemplación creativa que ya les expliqué, sutilmente me pongo en contactos con objetos que me interesan y sutilmente me meto en cuentos creativos. Por eso, tomen una hoja de papel blanca. En el centro de la hoja de papel póngase usted con el nombre suyo: Enrique Posada, Martiniano Vélez, Elizabeth González. Y luego llene la hoja alrededor con posibles declaraciones creativas que usted puede hacer. Ejemplo, yo escribo una novela. Ahí acabo de lanzar un proyecto de volverme escritor de una novela. Yo contribuyo a resolver el problema del hambre en la sociedad. Hay un proyecto ahí. Yo
construyo comunidades creativas en mi familia. Otro proyecto para trabajar con la familia. Y así llenamos la hoja con una serie de proyectos creativos y los dejamos ahí navegando en el mar de la conciencia hasta que se conviertan eventualmente en realidades creativas. Después de ver el tercer estado creativo, vamos al final de los estados creativos, el más interesante de todos, que es el estado de la observación. La verdad es que ya les he hablado demasiado de ese estado creativo, puesto que les he hablado de meditación, de contemplación creativa y de todo lo que mencionamos cuando hablamos de estados de contacto con la inteligencia creativa. Entonces no me voy a detener mucho en ese estado, porque de verdad que lo hemos trabajado bastante y yo espero que ustedes vayan captando ya unas claves de cómo funciona la observación. Me quiero detener un poquito en el concepto de la atención, que es como la fuente que permite crear ese estado, la atención. La palabra atención tiene mucho que ver con extenderse. Desde mi punto de vista me extiendo hacia otro punto de vista distinto y le pongo cuidado a algo. Entonces yo puedo hacer ejercicios de atención para desarrollar el estado de la observación. Todos los ejercicios que yo haga de atención, todos me fortifican la capacidad de observación. Y la capacidad de observación pues se basa obviamente en la mente despierta, que es consciente de la realidad, que tiene tiempo para prestarle momenticos de gusto, de disfrute, de presencia en la realidad. Es lo que llamamos nosotros la conciencia despierta. Y la conciencia despierta es la conciencia de la libertad, como también definimos ampliamente al principio. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado de la observación, es el estado que permite practicar todos los otros anteriores estados, porque los otros anteriores estados dependen de poner atención. La imaginación, ponerle atención a objetos y sentirme identificado con esos objetos. La intuición, ponerle atención a preguntas y ponerle atención a distintos objetos que me ayudan a responder a las preguntas y luego ponerle atención a las respuestas que tengo. Voy elaborando más la cosa. Y el estado de creación es ponerle atención a mi función en la vida. Yo como creador, ¿para qué sirvo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿En qué tipo de aventuras creativas me quiero meter? ¿Qué tipo de declaraciones quiero hacer? Y en los grupos humanos que yo voy estableciendo, ¿a qué tipo de juegos creativos quiero desafiar al equipo? Para hacer lo que llamamos ideaciones, jornadas de ideación, donde ponemos una idea, le ponemos cuidado a la idea, mediante técnicas de observación y vamos puliendo la idea. Entonces, poniéndole cuidado a una idea, vemos quiénes pueden ser los sujetos ahí, los que hagan trabajo, quiénes pueden ser los beneficiados con la idea, cuáles son las acciones que permiten desarrollar la idea, cuáles son los recursos que necesito para desarrollar esa idea, cuáles son las dificultades que van a resultar y cómo las puedo manejar. Todo ese ejercicio de ideación, o sea, de poner una idea en el centro de mi observación, se puede hacer con un mapa mental, se puede hacer con una hoja que se llama Canvas, en la cual yo tengo el proyecto y tengo espacios vacíos para ir llenando con los resultados de mis observaciones. Y eso se puede hacer en grupo. Y el grupo puede compartir las respuestas y se pueden reforzar las respuestas de todos para que se alborote la capacidad de crear y de salir adelante con los proyectos. Todas estas novedades en la vida, donde yo trabajo en equipo, donde yo trabajo con la contemplación de temas, son técnicas de observación. Y sin duda el estudio es una técnica de observación, donde los maestros de todas las épocas nos han puesto temas ahí con sus titulares, con sus descripciones, para que yo los observe y saque conclusiones prácticas en mi vida. O sea que el estudio es una maravillosa técnica de observación. Por eso no lo podemos llenar de miedos, de dolores, de angustias,
porque entonces ya no se vuelve una técnica de observación, sino como una especie de cárcel. Entonces ya no es tan atractivo observar. Viajar es una técnica de observación. Conversar es una técnica de observación. Estar en silencio es una técnica de observación. Espero también que este curso sea una técnica de observación para ustedes. Muchas gracias. Bueno, a ver otro de mis poemas. Amores naturales. Se penetran mutuamente en íntima cercanía como el cuerpo y la mente mientras el alma atisba. Rocas, arenas, aguas y vientos armonizan con su presencia el transcurrir de los tiempos con infinita paciencia. Las olas besan incesantes, el viento susurra canciones, las rocas adornan coquetas a las humildes arenas. La isla atrae las miradas con románticos sonrojos hasta que el pálido cielo se enamora de sus ojos. Mediante algunas diapositivas esquemáticas vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en este módulo dedicado a los estados de la creación y de la observación. Estamos hablando del estado de la creación, que es una forma práctica de desarrollar la conciencia creativa. Es una forma de proyectarse hacia nuevas realidades y de meterse en proyectos. Y se basa fundamentalmente en elaborar declaraciones. Así es la forma en que nos proyectamos hacia nuevas realidades. Los espacios de la actividad los vamos matizando con proyectos creativos, de tal manera que disfrutemos más de nuestra en la realidad. Tenemos una visión de felicidad y de construcción de poesía personal al elaborar los proyectos. Todo nace del estado creativo número 4, que es el estado de la observación, que es el manejo consciente de la atención, lo que llamamos la conciencia despierta. Este es el origen de los estados que hemos descrito. La conciencia despierta crea neuronas, crea sistema nervioso y crea los estados creativos. Esto es el manejo consciente de la atención. Vamos dándonos cuenta de los trazos que tiene el universo, nosotros también empezamos a trazar allí. Al observarse nos despierta el deseo creativo, el deseo apreciativo, el intelecto se emociona y aparece la creatividad por todas partes. Les voy a compartir unas lecturitas sobre cómo veo yo en forma práctica estos temas de la creatividad para ingenieros, también para todo tipo de personas. El ingeniero que sabe imaginar, con método navega por los complejos mundos, por las contradictorias regiones donde nada parece posible. Se acerca, contempla, se identifica y siente. Se maravilla con su poder metódico que sabe navegar por el cosmos. Desarrolla la conciencia y el conocimiento del cosmos. Ya nada es imposible. Con elegante persistencia descubre y crea un mundo nuevo. El ingeniero que sabe intuir, con método, sin cansancio, se hace preguntas para romper los cómodos esquemas de la repetición que arrastran a la humanidad hacia los callejones sin salida. Con insistente confianza propone respuestas, una y otra vez,
Al responder va descubriendo la trama luminosa que conduce hacia la salida del túnel. Se convierte en artífice convencido de las nuevas realidades, no importa que nazcan amenazadas por el fracaso. Diseña, revisa, pule, escucha y presenta. Y lo logra. El ingeniero que disfruta siendo creador. Con atrevimiento declara el amanecer de un mundo nuevo y con humildad y honestidad lo divulga. Desarrolla en forma responsable, con espíritu de servicio y de respeto por las posibles alternativas, su contribución al equilibrio. Escucha críticas y conceptos, formula y reformula, invita y comparte, dibuja, hace esquemas, hace experimentos, resalta y explica, invierte, insiste y vende. Enseña a crear, hace escuela, emprende, hace empresa, aplica, crea riqueza. El ingeniero observador, el ingeniero que observa el cosmos. Sin fatiga se acerca a la naturaleza, modelando entusiasta, enamorado de la infinita variedad subyacente y de los principios evidentes. Contrasta, compara, experimenta, se acerca y se aleja, amplifica y detalla con instrumentos, refinando la mirada hasta que descubre las leyes y las aplicaciones. Publica y divulga, registra y propone, debate y diseña, produce y vende. Resuelve las contradicciones con la mejor de sus atenciones. Compasivo, se acerca y se aleja. Creando y renunciando, proclama y acepta.